De nuevo, Francisco Larios, de Revista Abril. Vamos a conversar con Oscar René Vargas Escobar. Esta es la segunda de una serie de conversaciones acerca del presente y el futuro, digamos, que quisiéramos previsible de Nicaragua. En la primera conversación hablamos acerca de cuáles eran las principales fuerzas en juego en la política actual, qué ocurría durante la pandemia, qué fuerzas se fortalecían, cuáles se debilitaban. Hoy pasaríamos a hablar de cuáles son los escenarios posibles de salida de la crisis. Y yo quisiera que lo hiciéramos, Carné, a la manera en que muchas veces los economistas presentan resultados a sus clientes, que es cuando hay poca certidumbre, se presentan diferentes escenarios y por darles un peso para el cálculo de riesgo de, digamos, inversionistas, se les asigna un porcentaje de una probabilidad a priori, que correcto, se sabe que no es una probabilidad a posteriori, es una probabilidad a priori, no es una especulación, si se quiere. Yo, como entrevistador entrometido, quisiera poner como los dos extremos de estos escenarios y tal vez hasta sugerir incluso qué peso creo yo que tienen, y luego te dejo para que los examines y llenes entre los dos postes los otros que te parezcan. A mí me parece que por razones de disciplina analítica, aquí hay que considerar un rango completo en cuanto a el futuro de la dictadura. De un lado, de un extremo, uno podría contemplar el escenario de dictadura indefinida, de que la dictadura, el sistema dictatorial supera esta crisis o estas crisis y se instaura a partir de ahora una sucesión dinástica, sea familiar o sea del círculo. Por el otro, en el otro extremo estaría un escenario de explosión revolucionaria, de colapso, digamos que un abril, pero exitoso, capaz de derrocar al sistema. Esos serían escenarios que yo lo consideraría extremo. Uno, perpetuación de la dictadura, y el otro, un cambio radical desde la calle. Yo creo que ambos son improbables. Improbable quiere decir que tienen una muy poca probabilidad, pero habría que decir qué número le da uno para ponerlo en perspectiva, ¿no? Un significante numérico para cada uno de ellos. Te lo dejo ahí sobre la mesa, a ver qué te parece. Mira, sobre la permanencia de la dictadura, yo vería que hay dos posibilidades. O dos, mejor dicho, dos caminos que salen de ese escenario. El camino de una elección para tratar de mantener la dictadura, de una sucesión familiar o lo que sea. Y aquí lo que utilizarían sería dos vías. La vía de la alianza, de restablecer, digamos, la alianza con el gran capital, que les permita la salida suave de la crisis, de estas crisis que hay. Esa vía yo la veo muy poco viable ahora. ¿Qué valor numérico le pondrías? Menos del 10%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque creo que el gran capital no se comprometería, porque sería demasiado, el riesgo que corren ellos sería demasiado alto, porque la dictadura se ha desgastado, delegitimado, etcétera, y que no
les resultaría favorable a ellos apostar a ese alfil. ¿Cómo se vería públicamente ese escenario? ¿Sería que se volverían a reunir en público y proclamar de nuevo que el modelo de consenso ha sido reparado? Algo por el estilo. Sí, como lo que hicieron, digamos, en las conversaciones de marzo del 2019, ¿sí? De que se reunieron 5 y sacaron una propuesta, pero que después Ortega no cumplió, pero ese es otro problema. Pero también ahí se reunieron 5 de ellos con Ortega y su equipo. Entonces yo lo veo de esa manera. No es que va a haber con televisión, no, sino en lo escondido, es calladito, que después sacan un comunicado que en estos puntos no hemos llegado a acuerdo, etcétera, etcétera, que lo que sucedió con los acuerdos del 27 y 29 de marzo de 2019. Pero luego tendrían que pasar ya se sabe que eso es escondido, pero luego tendrían que pasar a una fase pública en la que eso fue la fase pública, fue el 27 y 29 de marzo del 19. Las conversaciones comenzaron a finales de enero del 19. Entonces pasaron 2 meses conversando que nadie sabía lo que estaban conversando. Sí, alguna gente sospechaba, etcétera, pero no se conocía públicamente ni nadie reconocía que había una conversación. Sí, pero ese escenario se pudiera volver a presentarse, pero para mí con muy poca probabilidad, por los costos políticos que se pagaron y los costos políticos que podría pagarse porque ya Ortega ya quemó esa posibilidad por no cumplir. La otra vía es la vía de las elecciones, con o sin reforma. Es decir, ahí hay 2 variantes. Y aquí es prioritariamente la alianza sería, es decir, Ortega negociaría con los partidos políticos, digamos, funcionales, que yo le llamo, que es los partidos políticos zancudos, y que en esa alianza se pliegan los partidos políticos formales o la oposición formal, que sería la alianza cívica, y etcétera, más el gran capital, que lo apoyaría y que también apoyaría aquí a esta salida como te dijera yo, el gran capital, la iglesia, mientras que en la primera salida, en el primer escenario que vimos, la iglesia no se embarcaría eso, como ya se quemó demasiado, en la otra sí. Y entonces ahí sería que habrían reformas, y aquí va a depender de la presión de los poderes fácticos externos, es decir, aquí principalmente los Estados Unidos, que esa reforma van a ser más o menos verdadera o cosmética, dependiendo de la presión que se haga. Ese es un escenario bastante probable. ¿Qué probabilidad le asignas a eso? eso? Le daría un 30% ahorita. Un 30%. 30, 40, dependiendo, es decir, aquí va dependiendo mucho, la coyuntura en Nicaragua se ha vuelto muy dinámica. Te voy a poner un ejemplo. Es tan dinámica que la renuncia de los médicos o la proclamación de los médicos, que hace 15 días fue solamente un documento que ellos publicaron, pero que ahora se volvió como un contrapoder por la decisión de la dictadura de cancelarle su trabajo, y por la renuncia de algunos médicos que se han presentado. Es tan dinámico que ahora los médicos
se han transformado, digamos, en el eje de la lucha contra la dictadura. Y todos los demás actores están, digamos, subordinados a los médicos, políticamente hablando. Entonces, por eso te digo que los médicos, por el momento, ellos están en una posición que ese escenario que estamos hablando de las elecciones, los médicos no lo ven como la salida para el país. Lo ven como la salida para el país es que se vayan. Es decir, que Ortega Murillo no llegue a noviembre del 2021. Es decir, que sería una salida no electoral. Pero ahorita no, los otros poderes que señalé, es decir, la alianza, la iglesia, los norteamericanos, los partidos políticos, etcétera, no están embarcados en el escenario de no elecciones, sino están embarcados en el escenario de las elecciones. Bueno, y están además en un enorme silencio todos estos días. Por eso, porque los otros les quitaron, es decir, los médicos le quitaron el protagonismo principal de la lucha. Es decir, los médicos se transformaron ahora en junio del 2020, lo que fueron los estudiantes y los campesinos en abril, mayo del 2018. Es decir, los que movían la agitación social y política del país. Ahorita son los médicos que están siendo el eje, digamos, que están más activos o son ellos los que han reactivado la lucha de que la dictadura Ortega Murillo tiene que irse antes del 2021. Entonces ahí hay un escenario que nace, que no sé cómo se va a engarzar con las otras dos posibilidades, pero que se puede engarzar en las otras posibilidades que yo veo, que la implosión. Es decir, la implosión. Quisiera pararte aquí en este segundo escenario, porque básicamente este es el escenario donde caben otros escenarios, ¿no? Sí. Y así más o menos se ven las cosas, se ven fluidas, pero yo siempre me pregunto, porque al fin y al cabo, lo quieran los poderosos o no, lo quieran los políticos o no, tiene que haber una cierta aceptación, un cierto consentimiento de una parte significativa, ¿no? de la sociedad. Y entonces yo siempre me pregunto es, ¿cómo, especialmente con los médicos, diciéndole al país que ya es, o sea, ya cuando los médicos toman esa postura es por definición un asunto de salud, de vida o muerte, ¿no? Salvar vidas. De salvar vidas. Entonces, las cosas están planteadas en términos así de dramáticos en Nicaragua. Entonces, ¿cómo pueden hacer las élites que quieren el pacto electoral para retroceder, para irse hacia abajo de esa escalada y regresar a una solución un poco más plácida, como la que sería esta del arreglo de vamos a elecciones y tenemos algunas reformas y todo eso, ¿no? Yo creo que no han encontrado esa alternativa, y la prueba está en la siguiente, que el UNAP declaró de que cambió de posición y dijo que se vayan. Volvió a la consigna de abril del 18. Es decir, que aquí, por eso te digo, es tan dinámico, porque también hay una cosa que es importante. No es por darme ningún mérito, pero el hecho que planteo que lo que están haciendo ahora con la pandemia, Ortega y Murillo, es una guerra biológica, que fue asumida como tal por la Asociación de Víctimas de Abril y por la Asociación de los Presos Políticos. Es decir, que también
Y después, a partir de ahí, nacen los médicos. Es decir, que refuerzan, hay una tendencia que a mi criterio se va a reforzar o va a haber una alianza entre la Asociación de Víctimas de Abril, de la Asociación de los Presos Políticos con los médicos. Esa es la tendencia que yo estoy viendo. Pero esa es una tendencia hacia una deslegitimación total del Estado. Correcto, correcto. Por eso te estoy diciendo yo que esto es lo que están planteando, que esa tendencia es que Ortega y Murillo no llegan a noviembre del 2021. ¿Ya? Por eso que te digo que es algo nuevo que apareció, algo inesperado, no calculado por nadie. ¿Ya? Porque por los errores mismos de la propia dictadura. Si la dictadura no hubiera hecho nada, me refiero, por ejemplo, se publicó la carta de pronunciamiento de los 700 médicos. Si la dictadura se queda callado y deja que los médicos sigan trabajando en los hospitales, pues no veo yo cómo esta posición más radical que ha surgido de los médicos, porque la dictadura lo que está haciendo es despidiendo a los médicos que protestaron, no solamente en Managua, sino en diferentes departamentos, en Chinandega, en Estelí, en León, etc. Es decir, que está creando una base social que los médicos, por ejemplo, son los médicos que atendían a un médico a 80 pacientes todos los días, etc. Esos pacientes son perjudicados y por lo tanto, como los pacientes son perjudicados, estamos hablando de que son los médicos, son gente que comienza a protestar porque despidieron a los médicos. Es decir, que hay una bola de nieve que se está desarrollando. Pero a suma de esto, los médicos también son el gremio ¿cómo te dijera yo? Los médicos y los trabajadores de la salud, porque hay enfermeras también, y otros trabajadores de la salud son los que han padecido más del coronavirus, porque no les permitieron tener la protección suficiente. Y son posiblemente ahorita hay más, alrededor de unos 30 médicos que han fallecido. Eso también repercute en la población, porque los pacientes de esos médicos fallecidos se dan cuenta de la magnitud de la pandemia. Y entonces, el hecho, por ejemplo, que consideran que la guerra, que la pandemia es utilizada como una guerra biológica contra la población, evidentemente que esto es como similar que la guerra de los paramilitares en el 2018. Entonces estamos ante una situación muy dinámica que no podemos prever qué es lo que va a pasar en este mes de junio. En este mes de junio o se conforma una alternativa y obliga a mucha gente de los que están ahora por las elecciones a desplazarse a acompañar a este movimiento que están haciendo. Y no puedo dejar de notar que así viendo hacia atrás, que el régimen haya enviado a todos estos paramilitares, en realidad fue un acto de brutalidad y barbarie y genocidio, pero también un acto de extrema debilidad, ¿no? Sí. Y que incluso yo me pregunto si a estas alturas tendrían la capacidad de mandar a los paramilitares de nuevo, porque debe haber ha corrido agua bajo el puente políticamente y hay también el efecto de la pandemia. Fíjate que te voy a decir una cosa que es interesante. Los paramilitares lo estaban utilizando para los entierros express nocturnos. ¿Ya? Las mismas camionetas y los paramilitares que se vestían para ir a enterrar para que no se dieran cuenta de la cantidad de fallecidos que se producían. Es tal la magnitud ahora de los contagiados y los fallecidos que ya los entierros express nocturnos ya dejaron de ser el elemento central, sino que ahora los entierros son a cualquier hora, de día, etcétera, de noche, pues, etcétera. Pero porque la gente ya se dio cuenta, tomó conciencia
un buen sector de la población de que el tema del coronavirus es un tema de vida o muerte. Yo no creo cómo vayan a utilizar, es decir, lo que están haciendo la dictadura es seguir la represión. Siguen echando presos todavía. Siguen matando gente. Sí, la manera como están matando gente es que no los atienden bien en los hospitales, a los que son considerados gente de oposición. Pero el problema fundamental es el siguiente. Fuentes pues, de toda credibilidad nos dicen que en los hospitales públicos se han hecho más o menos como 10.000 pruebas de coronavirus, ¿no? Y que el 80% salen que son positivos. Y que de ese 80%, el 65% se considera que son gente pro gobierno. Porque son la gente que anduvieron contaminándose en las calles y que seguían contaminándose en las calles. Vos ves ahora la gente en las calles, por lo que se ve en los diferentes reportajes periodísticos, que la gente ahora anda con mascarilla. Hace como 15 días no andaban con mascarilla. Es decir, la gente comienza a tomar conciencia de que el tema del coronavirus es un tema importante, de que hay que tomar las precauciones del caso. Entonces, por eso te digo yo que ese escenario de las elecciones te le doy un 30%, pero ese escenario es muy endeble, que puede evolucionar o bajar de posibilidades y que se posicione el escenario más fuerte es la implosión del régimen. Pasemos a ese entonces. ¿Ah? Podemos ir hacia eso. ¿Eh? ¿Por qué? Por la cantidad de fallecidos, lo que está pasando también en los Estados Unidos, la cantidad de fallecidos, la crisis económica, la delegitimidad del discurso del gobierno, y el nacimiento de un movimiento de protesta que es el nacimiento de los médicos que pueden ser acompañados por las madres de los presos, de las víctimas de abril, de los presos políticos de los que están presos y de los excarcelados. Sí, hay un paralelo muy extraño también entre lo que ocurre entre el liderazgo político de Estados Unidos, de la presidencia, y lo que ocurre en Nicaragua, que es que hay como un empecinamiento en la misma estrategia, ¿no? Porque sí. Ante todas las protestas, la erosión evidente, ¿no?, de apoyo, yo diría que hasta el Estado paramilitar se ha debilitado en Nicaragua. Claro, porque se ha enfermado también. Claro. Sin embargo, parece que están invitando ya a la celebración del 19 de julio y continúan con invitaciones a actos públicos. O sea, hay un empecinamiento que es como, para mí, como desafiar la gravedad, ¿no? O sea... No, yo diría lo siguiente, sin estar en desacuerdo contigo, solo le agregaría algo. Es para mostrar que no están débiles en el discurso. Es decir, estamos tan fuertes que estamos pensando en el 19 de julio. ¿Ya? Porque no quieren dar su brazo a torcer. Y quieren mantener lo que tú decías, esa posición de decir no vamos a cambiar de estrategia. Pero hacen esto también en un momento en el que un actor foráneo, un poder fáctico externo fundamental que es Estados Unidos, realmente está distraído en otras cosas, ¿no? Porque en Estados Unidos hay una crisis política profunda y una crisis, bueno, ya aparte de la económica, ¿no? Pero hay una crisis enorme en este país donde la atención de los altos mandos de la política no está en Nicaragua.
Pero hay detalle, ¿verdad? Desde hace un mes para acá, cada semana o menos, hay declaraciones de los altos eh, mandos políticos sobre Nicaragua, específicamente sobre Nicaragua, toda la semana. Es decir, que a pesar de la crisis en Estados Unidos, no le han quitado el ojo al tema de Nicaragua. ¿Por qué? ¿Verdad? Ahí me quiero llegar. Permitidme hacer una relación un poco diferente a la. Hasta la fecha, sabemos que hay 12 estados que son Freeman States, ¿no? Y 2 de ellos han sido cruciales en la historia política norteamericana: Texas y la Florida. En la historia política norteamericana, ningún presidente ha podido ser reelecto, ni un candidato ha sido electo si pierde Texas y la Florida. El hecho que Trump, que ahorita está en una situación bastante difícil, haya cambiado la convención republicana de Carolina del Sur a la Florida, se va a hacer en Jacksonville, es un hecho importante para decir que la Florida es un estado clave para él. Son 29 votos en el colegio electoral. El otro estado clave es Texas, 38 votos, donde la mayoría, es decir, la mayoría de la población es latina y que tiene un problema de la crisis económica que se estableció con la cuestión de la caída del precio del petróleo, que se cerraron muchas empresas petroleras. Entonces, estos 2 estados que son comandados políticamente en el Partido Republicano por Ted Cruz en Texas y Mario Rubio en la Florida, son los que, y acordate que hace poco acaban de nombrar a Rubio presidente interino en el Comité de Inteligencia del Senado. Correcto. ¿Ya? Bueno, por lo tanto, esos 2 estados son importantes, pero también hay otra cuestión histórica en los Estados Unidos. Ningún presidente ha sido reelecto si durante su periodo se produce una recesión económica. Desde Hoover en el año 29 perdió en la reelección de 32 con Roosevelt. Carter en el 80 perdió ante Ronald Reagan. Entonces hay otra cuestión histórica también que se da. El viejo Bush también. Sí, el viejo, por eso te iba a decir eso también. En ese sentido, Trump puede recurrir a lo que se llama también en la vieja, digamos, en el argot político norteamericano, de la sorpresa de octubre. No sé si hablamos la vez pasada de este asunto. Sí, yo soy muy escéptico de eso, como sabes. Yo también, pero no puedo dejar de ver que se están coordinando varias cosas, sí, y que Trump está haciendo cualquier cosa para contrarrestar las tendencias que se están estableciendo, y que la única posibilidad que pudiera recurrir, no digo que va a pasar, pero que tenemos que contemplarlo, es ese asunto de la sorpresa de octubre. Que sí, sería una especie de golpe seco. No es digamos, algo, sino algo que sea con repercusiones menores que pueda tener, pero en el país, pero que tenga repercusiones políticas importantes, sí, en el electorado conservador blanco, sí, protestante, etcétera, ¿no? Sería, digamos que podría ser, porque es que la parte militar la veo sumamente difícil, porque por logística
y porque además de eso, las relaciones de Trump con el ejército ahorita son fatales. Son fatales, sí, yo sé. Pero, y estos no están con mucho apetito para dejarse usar por Trump, ¿verdad? Pero por otro lado, la posibilidad existe de que gente como Rubio y como Ted Cruz, que en realidad son más importantes que Trump en este asunto, pues, porque Trump no pone mucha atención a la política exterior. Por eso te mencioné los dos, ¿no? Pero ellos dos pueden presionar para que se dé algún tipo de medidas que no serían militares, pero a lo mejor sería una nota Knox, pero con alguna amenaza. Golpe, por eso, un golpe seco, que digamos. Sí. Seco significa que no necesariamente una acción militar. Correcto. Sino, como decís vos, una nota Knox. Una nota Knox y algún trabajo con el ejército de Nicaragua también, algo por el estilo, ¿no? Ya. Pero bueno, eso es, estás describiendo el proceso que avanza hacia una implosión del régimen con alguna fuerza empujando desde fuera, desde fuera del régimen. En la sociedad son los médicos actualmente, una deslegitimización creciente de un gobierno que ya no tiene discurso. Ya no tiene discurso. Ya no tiene discurso y no se ve de dónde van a recuperar un discurso. Un Estado cuyo poder se basa en paramilitares que también están agotados y probablemente muriéndose. Y un frente externo que si bien no es tan, digamos, militante como podría haber sido, por ejemplo, en otras épocas, con Ronald Reagan o una gente así, hay suficiente animosidad en el Congreso de Estados Unidos como para buscar, y necesidad también política, como para buscar cómo darle un empujón a un edificio que está en muy malas condiciones, ¿no? Pero es como, si hablamos en términos de la troika, que hablaba el anterior asesor de la presidencia, antes de Pompeo. Bolton. Que dicho usted de paso, está publicando un libro donde saca todos los trapos sucios. ¿Ah, sí? Sí. Es interesante, ¿no? No lo he visto porque están ahorita en un pleito entre la Casa Blanca y la editorial. La Casa Blanca tratando de detenerlo, diciendo de que hay material de inteligencia clasificado ahí. Y la editorial dice, no, aquí no hay nada. Pero ya empiezan a sacar fragmentos bastante duros. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, por eso. Bolton hablaba de la troika, de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y Nicaragua en ese entonces siempre era considerada como el menor. Es decir, era más importante para Bolton en Venezuela, Cuba y Nicaragua era el último. Últimamente se ha habido una independencia de estos temas. Si hablamos de la troika, el eslabón más débil de esa troika es Nicaragua. Entonces, un golpe seco en Nicaragua puede funcionar, pero un golpe seco en Venezuela o en Cuba no funciona. A mí me da la impresión realmente de que la diferencia entre que Ortega se quede o se vaya en los próximos meses es una cuestión de cierta voluntad de Estados Unidos y de la misma posición nicaragüense, porque cuando uno se pone a pensar en la fortaleza propia del régimen, lo que ve ahí es uno cascarón, no queda nada, ¿no? Queda muy poco. Entonces, si no cae es porque no lo empuja, me da la impresión. Sí, el problema es que si no cae, se queda. Sí. La inercia. Alguien tiene que empujarlo. Sí, no, por eso mismo. Si no cae de aquí al 2021, se queda por inercia. Entonces, los otros poderes fácticos, los partidos, el otro, decir, bueno, este hombre se quedó, hay que negociar con él. Que algunos de ellos probablemente están esperando más bien que sea esa situación. Posiblemente, pero no les conviene mucho. Porque saben que el problema es el siguiente para el gran capital. Saben
que si Ortega se queda, no hay solución económica en corto plazo. Es decir, estaríamos hablando que ya 2020 negativo, 2021 negativo, de acuerdo al Banco Mundial. Ya previsto. Si esta se prolonga, la crisis del coronavirus, la crisis económica, etcétera, y la crisis sociopolítica, evidentemente que la crisis económica va a continuar en el 2021 porque nadie va a invertir. Ya. ¿Ya? Entonces, el gran capital sabe de que para recuperar sus tasas de ganancia o mantener una tasa de ganancia positiva, necesita de salir de esta situación. Y que lo que está trabando la situación en Nicaragua es Ortega, es decir, para recibir dinero fresco desde afuera para restablecer un crecimiento económico en el país. Mientras esté Ortega, no hay esa posibilidad, de acuerdo a mi análisis que he hecho. Bueno, pues para recapitular, pareciera ser que estamos asignando un 10% a la probabilidad de que se quede indefinidamente con sucesión dinástica, un 30% más o menos a la probabilidad de un pacto electoral, tal y como han tratado bastante de hacer, pero sin éxito. Pareciera ser que lo de la implosión anda llegando al 50%, ¿no? Digamos que sea el 40%, estamos hablando 40, 70, 90%, y el 10% de algo que pueda suceder una explosión. y que no lo tenemos, no le damos mucha importancia, es que esta crisis combinada también produzca al interior del ejército, soplado por los Estados Unidos, una acción militar del ejército mismo. Ya, ese sería entonces el otro escenario, que también es el que menos, también el que yo le doy menos posibilidades, como un 10%, digamos, también, pero que hay que tenerlo presente. Correcto. Bueno, pues entonces yo creo que más o menos por ahí anda la cosa, un escenario, es un panorama difícil, complejo y que parece moverse, pero por el momento parece moverse más en dirección a una implosión, a un vaciamiento casi total del poder del gobierno. Correcto. ¿Verdad? Por lo menos vaciamiento, implosión, vamos a ver. Y habrá que esperar, habrá que ver, pero yo creo que en la próxima conversación deberíamos hablar de el después, porque realmente, al menos desde mi punto de vista, la salida del Carmen, de Ortega y Murillo, es un comienzo, ¿no? Eso no significa, ni siquiera necesariamente significa el fin de la dictadura, mucho menos el comienzo de la democracia. Y a mí lo que me interesaría es que nos preguntáramos qué es lo que habría que hacer desde un punto de vista ciudadano en estos escenarios que se van perfilando para empujar el proceso en dirección hacia un cambio democrático. Y eso quisiera que lo conversáramos la próxima vez. Sí, para mí la clave estaría, ¿cuál va a ser el eje? O mejor dicho, el motor económico o los motores, si fueran varios, sobre el cual vos podés reconstruir la economía de este país, por lo tanto, disminuir el empleo, disminuir la pobreza, etcétera, y poder presentar programas que reduzcan la desigualdad social, que mejore la alimentación de la población, etcétera. Es decir, ahí está la clave para mí. Bueno, pues por ahí vamos a agarrar la madeja la próxima vez. Muchas gracias, Oscar René. Muy agradecido de nuevo. Y yo creo que en una semana más o menos damos el tercer golpe en esta trilogía. Gracias. Bueno, mucho gusto verte.